Seguimos adelante en Minería 360 y ya lo adelantábamos antes de ir a la pausa. Tenemos la oportunidad de conversar con el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro? Gracias por conversar con nosotros, muy amable. Hola, Sebastián, gracias a ustedes por la invitación. Ministro, bueno, usted tiene a su cargo dos carteras que tienen una gran particularidad y es que miran a largo plazo. Tienen que tener un horizonte de desarrollo mucho más allá de la contingencia, ¿no? Pero hablemos de minería en particular y del desarrollo de esta industria. ¿Cómo proyecta usted a largo plazo? Pensemos en el 2050, por ejemplo. ¿Y cuáles son las proyecciones que hace para este sector en nuestro país? Bueno, la minería es una industria que tiene un enorme potencial en los años que vienen, por distintas razones. Las principales que van a impulsar su crecimiento en el futuro, aparte de la demanda histórica que ha tenido el cobre, digamos, y el litio, es la agenda de cambio climático, ¿no es cierto? Muchos países del mundo, las grandes potencias, cada día aceleran más esa agenda y para eso hay dos cosas que son esenciales, que son el desarrollo de la energía renovable y la electromovilidad, entre otras cosas. Pero esos dos sectores son muy importantes porque las energías renovables necesitan 4 veces más cobre que las energías convencionales. Claro. Y los autos eléctricos también necesitan mucho más cobre, además del litio, ¿no? Entonces, esa demanda esperada del mundo por más minerales, entre ellos el cobre y el litio, va a hacer que nuestra industria chilena, que es líder en estos dos sectores, número 1 en cobre, número 2 en litio en el mundo, tenga un enorme potencial de desarrollo futuro. Y por lo tanto nuestra minería va a ser esencial en proveer esos minerales que el mundo va a necesitar para parar el cambio climático y le abre además una oportunidad enorme de limpiar sus propios procesos productivos con energía renovable, agua desalada, hidrógeno verde. Entonces vamos a tener una minería que debiera crecer y además ser cada día más sustentable. Eso es interesante, ministro. Vamos a algo súper concreto. ¿Cómo van a ser las faenas mineras o la industria minera en términos generales para esa época, en un par de décadas más? ¿Qué características específicas va a tener la minería chilena que la harán diferente también de otros competidores? Sí, bueno, lo primero, la minería es el principal consumidor de energía de nuestro país, ¿no es cierto? Consume el 30% de la electricidad, muchos combustibles. Y en ese frente está haciendo un cambio muy importante. Está migrando desde contratos de electricidad basados en combustibles fósiles como el carbón, aceleradamente hacia energía renovable. Debiera llegar a aproximadamente 2/3 de energía renovable de aquí a un par de años. Y al 2050 probablemente el 100% de la electricidad que ocupe venga de fuentes renovables como el sol, el viento y otras. Segundo, la minería ocupa solo un 3% del agua en Chile la consume la minería, a pesar de que mucha gente piensa que es mucho más. Pero a pesar de eso, la minería está haciendo un esfuerzo grande por dejar atrás el uso de agua continental, agua fresca, y empezar a usar crecientemente agua desalada, ¿no es cierto? Hacia fines de esta década, del 2030, va a ser más o menos 50% y 50%, lo que va a liberar agua continental para otros usos. Al 2050 ese porcentaje debería ir acercándose al 100%. Hoy día hay aproximadamente 14 proyectos de plantas de desalación en desarrollo. Lo tercero que va a ser muy importante es que la minería está incorporando aceleradamente tecnología. Entonces, por ejemplo, yo he estado visitando varios centros integrados de operación, que son lugares que muchas veces están en las ciudades, en Rancagua, por ejemplo, para Teniente, en Calama, para Chuqui, Radomiro Tomic y otras, desde Santiago incluso para otras operaciones, en que los trabajadores no tienen que estar físicamente en la faena. Entonces, por ejemplo, los conductores de camión no tienen que estar en el rajo o en la mina subterránea, ¿no es cierto?, en condiciones laborales que no son las óptimas, sino que pueden estar en una oficina mucho más seguros, mucho más tranquilos, con jornadas mucho más compatibles con la vida familiar, manejando todo esto de equipo de manera remota, ¿no es cierto? Entonces esa incorporación de tecnología va a hacer que la minería sea más segura para sus trabajadores, pueda usar más eficientemente todos sus recursos y además sea más competitiva, que va a ser muy importante. Entonces va a ser una minería más moderna y más sustentable, digamos. Sí, y muy distinto a lo que uno tiene como imagen, ¿no? Característica histórica quizás asociada a la minería. Ministro, ahora hablamos de la minería y inmediatamente pensamos en el cobre, también en el litio, por cierto, pero ¿qué otros minerales podrían tener un valor importante para el desarrollo de este sector en nuestro país a futuro? Sobre todo pensando en que es una experiencia, la del reemplazo, la de la sustitución de ciertos minerales, como nos ocurrió con el salitre, por ejemplo, que nosotros conocemos de cerca acá en Chile. ¿Hacia dónde se proyecta entonces las posibilidades de la industria minera en ese sentido?
Bueno, el cobre y el litio, las proyecciones muestran que van a seguir siendo muy importantes en los años que vienen. Y por lo tanto Chile tiene que seguir haciendo esfuerzos por mantener su liderazgo en esos dos sectores. En cobre nosotros seguimos siendo número 1 mundial, pero tuvimos 36% de participación de mercado, hoy día estamos en 28%. Y en litio fuimos número 1, hoy día somos número 2. Entonces tenemos que mantener y ojalá profundizar nuestro liderazgo en esos dos minerales. Pero nosotros además somos grandes productores, por ejemplo, de yodo. El yodo es un insumo muy importante en las baterías, en las pantallas, por ejemplo, de los televisores, que también van a tener potencial importante de desarrollo en el futuro y que en general lo producen las mismas compañías que producen litio, ¿no es cierto? Y por lo tanto Chile va a hacer en los años que vienen probablemente una diversificación un poco más grande de su matriz de productos minerales. Las tierras raras, que son un conjunto de tierras y minerales que se obtienen en la explotación, también van a ser importantes, pero para ser franco, digamos, lo más probable es que en los próximos años nuestros productos de exportación más importantes sigan siendo el cobre primero y segundo, el molibdeno, ¿no es cierto? El cobre, muchas veces cuando se extrae también molibdeno, cobre, molibdeno y litio, ¿no? Y ahí es importante también, Sebastián, para tener una idea de tamaños relativos, la industria del cobre en el mundo es una industria de más de $100.000 millones. La industria del litio es una industria de $3.000 millones. Entonces, para que tengamos una proporción, el cobre sigue siendo de lejos el producto más importante de nuestra cartera de mineral. Ministro, usted tiene a su cargo dos carteras que están con desarrollos bien interesantes, en particular en energía. El hidrógeno verde ha captado la atención de inversionistas a nivel mundial. El gobierno ha impulsado también una agenda de Estado, una política de largo plazo también. ¿Qué rol va a tener la minería precisamente en el desarrollo de esta industria, del hidrógeno verde, que amplía las posibilidades de generación de energía verde para nuestro país? Sí, la minería va a ser clave en el desarrollo de la industria del hidrógeno. Va a ser muy complementario porque la minería, como decíamos, está limpiando sus contratos de suministro eléctrico, pero tiene que reemplazar el diésel que ocupa en sus camiones. Los camiones grandes, camiones mineros, queman muchísimo petróleo diésel y tenemos que ser capaces de reemplazar ese petróleo por combustibles limpios. Y ahí el hidrógeno aparece como probablemente la mejor opción. Entonces, la minería va a poder limpiar su proceso productivo usando hidrógeno en sus camiones. Y al mismo tiempo, esa demanda de la minería va a ayudar a acelerar el desarrollo de la industria del hidrógeno, ¿no es cierto? Porque va a tener demanda local, eso va a acelerar el desarrollo de plantas productoras, desarrollo de tecnología, de capital humano, etcétera. Entonces, tal como pasó un poco en las energías renovables, en que la minería fue quizás el primer productor más importante, consumidor de esa energía renovable y ayudó a acelerar el desarrollo de la industria, lo mismo va a pasar en el hidrógeno. Y por lo tanto la minería, eso es un buen ejemplo de cómo la minería genera beneficios para el país, no solamente porque paga impuestos, porque ofrece empleo, sino que también porque gatilla, es el catalizador, el impulsor del desarrollo de otras industrias como la energía renovable y ahora esperamos el hidrógeno. Sí, por cierto. Y los puntos de conexión entre estos dos sectores, minería y energía, nos llevan a hablar también de la experiencia de estos dos ministros juntos, ¿no? Un desafío que quizás será interesante para los gobiernos que vengan más adelante. Ministro, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Minería 360. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.